Vida y muerte, con el corazón en la mano. Permítanme compartir con ustedes íntimamente, como lo haría un padre al hijo. No quiero en verdad contarles historias tristes, ni tampoco mostrarles las cicatrices de triunfos en mis hazañas de viejito rencoroso, de casi 100 tormentosos años, que a la fecha he quemado miserablemente. Quiero, sí, con el auxilio de su atención, extraer de tan larga y profunda relación y compartir con ustedes, con toda la humanidad, elementalmente, coloquialmente y respetuosamente, lo constructivo, lo edificante, lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto. Apartándonos un poco de tantas como complicadas disciplinas académicas, filosóficas, científicas y debates, podemos colegir enfáticamente que de alguna parte salimos a la existencia porque de nada, nada sale, y esto es irrebatible. Sin embargo, sin argumentos mayores para evidencia de los hechos, se nos afirma que el mundo fue creado en 7 días. Claro, debemos entender que días son estados de luz, estados de conciencia. Algo incognoscible para nosotros en nuestro mundo, en el juego infantil de la gallina ciega, y por eso justamente se habla en días. Obviamente estos 7 estados de luz, conciencia, son como desgloses, como pétalos de una rosa, como estudio o entendimiento. Debemos, aunque sea superficialmente, pues se requiere aceptar, por lo menos, que el hombre es el 6.º día de la creación, para entender igualmente que nosotros, tal y como nos encontramos hoy, vivimos en un mundo regido por 48 leyes, que cada átomo de nuestra constitución actual carga en su vientre 48 átomos de la única ley. Arrastramos, pues, una carreta inmensamente pesada, como desbaratada. Allí están, pues, la ignorancia, el dolor, la miseria y las angustias de nuestro mundo. Bueno, hermanos, aquí nos quedaríamos un mes hablando, y lo grave es que ustedes no me soportan. No creo, no tengo tiempo, es la enfermedad más grave que nos pone el peor enemigo que llevamos dentro, en nuestra errática como temporal existencia, de donde solo un milagro puede sacarnos. ¿Qué hacer? Las Sagradas Escrituras en el Génesis dice textualmente que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1. Ahora, si hacemos un superesfuerzo, es normal colegir que nosotros, cada uno de nosotros, es un día de la creación con sus correspondientes cielos, los estados de conciencia, y la tierra, el cuerpo, de donde pues, de modo pues que un buen entendimiento cada día es como el desdoblamiento del estado anterior o precedente en todo. Si hablamos con nuestro lenguaje,
es un alojamiento más de la luz de donde salimos, o sea, un distanciamiento de lo que llamamos Dios. Este tema es soberanamente maravilloso y yo estoy preparado para hablar algo de ello, pero aquí, a estas alturas del tema que traemos, nos ataca el demonio del yo no creo, del ya no tengo tiempo, y hasta ahí llega la enseñanza, lamentablemente. No obstante, yo sigo y entrego mi tarea aún a los pocos. Los grandes salvadores, avataras, Cristos mismos, mártires y profetas, desde los tiempos en que se fundó el mundo, como se dice, siempre trajeron el mensaje de enseñarnos el camino, la verdad y la vida, aún a costa de sus propias vidas, como nos enfatiza nuestro Señor Jesús de Nazaret cuando dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, en Juan 14, 6, 9. Mas hay algo aparte del demonio aquel de yo no tengo, de yo no creo, o del ahora no tengo tiempo. Dejad que los niños vengan a mí, Mateo 19, 13, 15. Es decir, los puros de corazón. De ninguna manera se refiere aquí el gran Kabir, nuestro Señor Jesús el Cristo, en esa parábola, a esos muchachos sucios, malcriados, gritones o groseros de nuestra degenerada época. Nos invita pues el conocimiento superior a entender claramente que todo, absolutamente todo desarrollo en la ley de la transformación infinita comienza en lo más elemental en cada cosa, objeto, elemento o naturaleza, bien que sea planta, animal, hombre o Dios. ¿De dónde? Si desconocemos siquiera algunas de las leyes de la naturaleza, las conclusiones de nuestros estudios, de nuestras creencias, negaciones y aún la misma fe de Carbonero que aún llaman, quedamos manos arriba ante los hechos, de donde simplemente quedamos de tontos o necios. Así que empezaremos por distinguir correctamente los estados de los eventos, ya que los estados son psicológicos del universo psíquico, de ninguna manera detectables por los sentidos, y los eventos son físicos, como dicen, lo uno es de la mente y lo otro del cuerpo. Por lo tanto, enfatizamos que no existe causa sin efecto, ni efecto sin causa. Ahora, nuestra cultura occidental, para bien o para mal, a pesar de sus gravísimos errores y crímenes, nos saturó de un cristianismo por demás exótico, como fantástico. Nos hizo un sancocho, una fanesca de Dios, Cristo, infierno, cielo, tierra, mundo, alma, hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Y acabó como lora en jícara. Así las cosas, por lo menos necesitamos urgentemente entender que Dios es un estado de luz indefinible, como lo es el estado Cristo. Igual son estados de su naturaleza, y no personas, ni humanas ni divinas. Son estados alcanzables, donde no existe ni la memoria de la dualidad. Los superhombres de perfecciones de los estados Cristos, los Cristos
no solo son la última palabra, infalible, sino que son la balanza, el peso y la medida, pues allí no existen ni el error, ni la injusticia, ni la mentira, ni la muerte en sí. El gran Kabir, nuestro Señor Jesús el Cristo, en una sola prédica de su enseñanza nos entrega dos palabras que nadie, ni teólogos, ni filósofos, ni científicos, ni aun predicadores ilustres, respetan su profundo contenido cuando dice: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Mateo 13, 10, 11, 12, 13. Pero en consideraciones ya esotéricas tienen un fondo universal. Así, en la palabra entendimiento supone una escala, un desarrollo que no todo el mundo tiene, que no toda la gente lo ha alcanzado en ese terreno. A ver, ¿por qué no se trata de un gran letrado, jerarquía religiosa, doctor en alguna rama del saber, escritor o tratadista? Ya que este entendimiento hace referencia a estados de conciencia, lo que solo se desarrollan en el proceso iniciático del fuego. Igual pues pasa con la parábola que el gran Kabir, nuestro Señor Jesús el Cristo, lo que también pasa con obras sagradas como la Biblia y otras, las que nadie entiende. Y entonces, con agua, jabón y ponchera, a los Pilatos traen sus argumentos. Observen ustedes, mis amigos, aquello de la Torre de Babel y la confusión de lenguas. Así que los niños es el comienzo de cada cosa, cuerpo, tiempo, especies o sistemas. Luego, todo podemos mirarlo como una semilla, de donde el génesis de la creación. Luego, cada uno de nosotros no somos hombre, ni tales. Somos sí la semilla, el huevo no fecundado de un microcosmos psicológico hombre, sin desarrollo, sin romper el cascarón y con gangrena. Nos encontramos realmente muy mal ante el desarrollo infinito de todo lo que es, de todo lo que ha sido, de todo lo que será. Y ya al final de la vida en el planeta Tierra, tal y conforme se encuentra escrito y declarado enfáticamente por los reales sabios, profetas, superhombres, que siempre han sacrificado sus vidas por sacarnos, no solo del crimen, como horroroso estado en que nos encontramos y existimos, sino también de la causa real de nuestra miserable existencia como especie animal racional. Cada doctrina o religión propiamente en sí, de que se tengan noticias desde la fundación del mundo, fue entregada integralmente, sabiamente, como la doctrina en sí, a esa humanidad, a esa época, y en lo cual podría darse también la religión, de donde siempre fue un misterio conocido como las verdades eternas, de donde las doctrinas antiguas son antiguas, formulaciones ético-evolucionales, plagadas de errores, vicios y crímenes inenarrables, encubiertos en el incienso de la oración,
tomado del lenguaje del Cristo rojo de Acuario, maestro Samael Aumbeor, ya destacados en la famosa parábola del gran Kabir, Jesús el Cristo. 10. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? 11. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. 12. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. 13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Mateo 13, 10, 11, 12 y 13. Vamos pues a colocar cada cosa en su lugar y cada lugar en su cosa, a fin de no descarrilarnos en este tema tan espinoso de enseñar la gnosis al que no sabe, es decir, el conocimiento superior. Y así como hace ya 3000 años y más, las guerras eran con piedras, palos, lanzas y trampas mortales, la tierra era cuadrada o rectangular, el finisterra, eje del infinito, el astro rey, Cristo Sol, giraba en su entorno, y donde habitaba el único Dios y soberano del infinito estrellado. Hoy es absolutamente diferente todo, absolutamente todo. Las guerras son atómicas, tecnológicas, masivas, asombrosas. La Tierra, como un granito de arena, pesadamente gira alrededor del astrosol. Las más famosas religiones se muestran como antros de la mayor perdición y podredumbre humana, y Dios como semilla, como partícula, como la esencia o budata, prisionero en el fondo de cada hombre en la tierra por la ira, la codicia, la lujuria, la envidia, el orgullo, la pereza, la gula, como miles de legiones de demonios más en su delincuencia sociohumana, afrontando en carne viva, a sangre y fuego, este estado final en que hoy milagrosamente existimos. Mas ahora, ya al final de todos los tiempos, del sacrificio consciente de mártires y de dioses, y más de 25.900 años de ignorancia, sufrimientos y dolor en la profundidad de las impenetrables tinieblas, surge el portentoso sol de la nueva era de Acuario, con su sobrenatural doctrina gnóstica cristiana universal, como tabla de salvación para una humanidad ya condenada y juzgada al abismo, al abismo, al abismo. Ahora nos sale de la tenebrosa oscuridad de la ignorancia y el error en misericordia y ley ante el rompimiento satánico del desarrollo humano, el Cristo rojo de Acuario, el arcángel Samael Aumbeor. Reencarnado entre nosotros como un hombre entre los hombres. Se nos entrega pues aquí el último conocimiento de todas las cosas, filosofías, ciencia, religión y arte, abiertamente para que
para el que tenga entendimiento entienda. Se nos enseña, develan elemental, públicamente, sin distingo de clases ni condicionamientos, los misterios ocultos de siempre sobre la vida y la muerte. Entonces, solo revelados a los escogidos, encerrados, ocultos en la parábola crística de niégate a ti mismo, toma tu cruz a cuestas cada día y sígueme, por los tres factores de la revolución de la conciencia: la muerte del ego, el nacimiento alquímico sexual y el sacrificio por la humanidad de la doctrina gnóstica cristiana universal de nuestro Avatara, el Cristo rojo de Acuario, Arcángel Samael aún peor. Bueno, pero ¿cómo hacer para entender semejante posibilidad de salvación humana ya al final de los tiempos en un mundo tan revolcado por la miseria, la incredulidad, la enfermedad y la guerra en que vivimos? Empezaremos por poner otras bases en nuestra forma de pensar, caduca y degenerada. Primero que todo, en este tiempo de tantas luces y medios, veremos que el hombre, la persona, dispone de dos áreas completamente definidas, a saber, lo psíquico y lo físico, de modo que el cuerpo no es todo. En esta nueva forma de pensar, lo estudiaremos como el organismo humano, con sus 5 sentidos de tal, conocidos como vista, oído, olfato, gusto y tacto, ¿no? Pero además de estos exclusivos sentidos de la máquina orgánica o humana, como se llama, existen en ella, en esta máquina orgánica, 5 centros inferiores en pleno funcionamiento y 2 centros superiores que aún no se han desarrollado. Si no empezamos por conocer y entender correctamente esto, corremos el riesgo muy cierto entonces de convertirnos, por lo menos, en santos estúpidos, como se habla en estos estudios. Esos 5 centros inferiores de la máquina orgánica, como ya se conoce, se llaman en su orden el centro intelectual o mental, ubicado en la cabeza, el centro emocional, ubicado en el corazón, el centro motor, ubicado en la parte superior de la columna, el centro instintivo, ubicado en el coxis, y el centro sexual, ubicado en los órganos sexuales. Los otros 2 centros superiores, los que no están funcionando aún en la máquina orgánica, son el centro emocional superior y el centro mental superior. Es pues aquí realmente, en estos centros inferiores de la máquina orgánica, de los que jamás se nos habló o enseñó en los estudios intelectuales, causantes en sí de todas nuestras desgracias, donde científica como antropológicamente empieza la doctrina gnóstica para la creación y desarrollo del hombre, porque como veremos, ya con esta nueva forma de pensar, descubrimos que a la fecha, lamentable y dolorosamente, apenas sí somos animales racionales, como se dice, monos vestidos de seda.
Ahora veremos cómo cada centro de estos trabaja, funciona con su propia energía normalmente. Se trata de energías finísimas, de cuyas naturaleza y comportamiento no tienen siquiera idea el pobre animal racional, cargado hoy de títulos, medallas y condecoraciones. A la fecha, estos 5 centros inferiores de la máquina orgánica están en un verdadero caos. Hay en ellos un estado asombroso de anarquía, debido propiamente a que cuando en nuestro diario vivir agotamos la energía de un centro dado y cogemos la de otros, inducidos entonces, sin percatarnos siquiera, establecemos las fuerzas de la descomposición humana. Y como la energía sexual, la del centro sexual, es la más fina de todas, de allí agarran comúnmente los otros centros cuando agotan las suyas propias, lo que produce pues el gran caos en que vivimos, y lo cual es desarrollable irremediablemente, es demostrable irrefutablemente con ejemplos de todo orden. Pero mi gracia, una dama respetuosa atiende con diligencia y simpatía a su negocio a un caballero, pero este con gran lujuria toma la atención de la dama con lujuria y no tarda en hacerle alguna pregunta o propuesta. Y ella entonces se aleja sorprendida, pues jamás tuvo en la mente una idea del centro sexual. He ahí un entorpecimiento de los centros de la máquina orgánica, con costos incalculables para el desarrollo iniciático del estado humano. Y así sucede en nuestra humanidad, con los 5 centros inferiores de la máquina orgánica. Y no nos damos cuenta, ni lo imaginamos siquiera, por nuestro lamentable estado de profunda degeneración. Ser un hombre entre los hombres es un motivo de risa para el animal intelectual o racional de nuestra época, equivocadamente llamado el hombre. Ya en la doctrina en sí del movimiento gnóstico cristiano universal se nos enseña puntualmente este fundamento y se nos concretiza en los 3 cerebros: el cerebro intelectual, o mejor mental, el cerebro emocional y el cerebro motor instintivo sexual. Eso pues es de la doctrina en sí, de los mercurios, negro, blanco, amarillo y rojo, mas me propongo con profundo respeto es encontrar y compartir esta escala última del conocimiento superior, de la gnosis, entregada con tan elocuente como pedagógica sabiduría por el Cristo rojo de Acuario, superhombre Samael Aun Weor, a toda la humanidad, y por qué aún los que llegan se desvían, se enloquecen o no avanzan. No estoy pues entregando nuevas doctrinas, ni tampoco corrigiéndolas. Simplemente comparto y anoto la angustia que siento por la humanidad al ver que en verdad no entiende ni la jota de lo que es lo espiritual, el alma, Dios. Sin embargo, en esta confusión de lenguas están los llamados, y con mayor dolor aún están también los otros. Ya que la humanidad
la componemos todos, los unos y los otros. ¿De dónde? El tercer factor de la revolución de la conciencia. Bueno, amigos, sin más preámbulos, nosotros somos la séptima subraza de la quinta gran raza raíz aria. La última, como ustedes bien lo saben, por el planteamiento objetivo de la doctrina gnóstica. Una raza raíz dura 25.968 años y cada subraza 2.164 años. Así que a cada esencia, budata o chispa virginal le da la ley divina 108 existencias en esas 25.968. ¿Para qué? Por lo menos desarrolle de la esencia su alma, se desarrolle como hombre y viva como humano, pues a la fecha y ya al final de todos los tiempos, apenas si somos animales racionales, humanoides tricentrados o tricerebrados, satánicamente mal llamados hombres y humanos. Con este nuevo conocimiento superior, ya en el proceso de la creación del hombre, podemos evidenciar experimentalmente el periplo asombroso que tiene que superar las esencias, las chispas, esas criaturas virginales para llegar apenas a hombre. De allí que en la doctrina del movimiento gnóstico cristiano universal de nuestro avatar arcángel Samael Aun Weor se le conozca y llame creador de hombres. Con este asombroso conocimiento ya podemos conocer, ver responsablemente las causas de la vida y de la muerte. Podremos saber quiénes somos, de dónde venimos, por qué vivimos, etcétera, etcétera. Entonces es cuando nos sentimos profundamente avergonzados de nosotros mismos, de nuestra asombrosa ignorancia, la que nos hace presa fácil para el mundo, del que dice el gran Cabir Jesús el Cristo: mi reino no es de este mundo, en Juan 18:36. El que amare al mundo, a mí me aborrece. Nosotros, cada uno de nosotros, seamos lo que seamos, blancos o negros, pobres o ricos, ilustres o ignorantes, hombres o mujeres, tenemos una misión sobrenatural asombrosa. Con este nuevo modo de pensar que nos trae el conocimiento superior, podemos abandonar esa mecánica infernal cultura que se instaló en el hombre desde la caída edénica, en que todo se realiza, se analiza, juzga y define de lo conocido a lo conocido. Luego, con esa forma de pensar, negamos torpemente las leyes de la naturaleza en la creación o manifestación de todo cuanto es, ha sido y será. La vida misma. En esta cultura superior de la gnosis, vamos de lo conocido a lo desconocido, de donde se da el cambio radical, donde podemos ver las causas de la vida y de la muerte. La vida en sí es algo incomprensible para nuestro estado de la razón. Luego aceptamos que es la luz, la conciencia, y que ésta requiere de organismos, cuerpos, para manifestarse, de donde ningún cuerpo u organismo es lo que es. Luego,
la inteligencia que en mí vive, ese principio divino, esa luz, alma, espíritu, o como queramos llamarle, la esencia budata o chispa divinal en sí, no es el cuerpo, ni la persona, ni siquiera el que piensa, de donde aquí bautizamos es el cuerpo, le damos cédula de ciudadanía a un cuerpo, de donde yo no soy ese cuerpo. Por lo que ya en la cultura superior nos preguntamos, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? Etcétera, etcétera. Mas con la caída étnica, cuando se nos arrojó del paraíso terrenal, cuando perdimos la pureza de un niño, se le cerró la puerta al desarrollo, a la esencia, para la cual fue creado el cuerpo. Surgió entonces el mundo de la dualidad. Se instaló la fuerza de los 7 pecados capitales y empezó nuestro cacareado mundo, sin Dios ni ley. Ahora somos la 7ª subraza de la 5ª gran raza raíz. Y se nos acabaron ya los 25.968 años. Faltan pues unos pocos años, 15, 20, 25. Ahora somos la 7ª subraza de la 5ª gran raza raíz aria. Y se nos acabaron los 25.968 años. Faltan pues unos pocos años, 15, 20, 25, y al abismo todo el mundo. A pagar lo que debemos, porque así se puede verificar lo que va de lo conocido a lo desconocido. En el capítulo 3 de San Juan podemos ver y estudiar profundamente las respuestas que nuestro Señor, el Cristo, da a los planteamientos que Nicodemo, un principal entre los judíos, le formula muy respetuosamente. Jesús y Nicodemo, Juan 3, 1 al 14. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis
si os dijera las celestiales. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Luego, ni aun el Cristo vivo, el gran Kabir, Señor de perfecciones, en su mensaje, en su doctrina, habló crudamente sobre el nacimiento del hombre, para que de éste naciera el Hijo del Hombre, ya que nosotros no somos el hombre, y por eso se nos habló siempre con parábolas, como el mismo Señor el Cristo lo enfatiza. Faltaba pues otro mensajero del cielo, y se reencarna entonces el Cristo rojo de Acuario, el maestro Samael Aun Weor, quinto ángel del Apocalipsis. Quien vivió aquí entre nosotros igualmente como un hombre entre los hombres, y nos entregó su doctrina gnóstica, cristiana universal, calle a calle, pueblo a pueblo, para que pudiéramos crear al hombre, y de este al Hijo del Hombre de que habla Jesús el Cristo, a Nicodemo. Como aquí mismo lo vemos, porque aún ese mensaje del gran Kabir, Jesús nuestro Señor el Cristo, no era el último, no era para una humanidad ya juzgada y condenada como nosotros, donde es necesario descorrer el velo de todos los misterios a fin de que salga siquiera uno de esta cosecha perdida. ¿Salga de dónde? Salga del estado humanoide, de animal racional, a hombre y a hijo de hombre, donde es salvado en Cristo, pues el Hijo del Hombre es el Cristo. Si este trabajo con los tres factores de la revolución de la conciencia no se realiza conforme a méritos dentro de la ley y el orden, se pierde el tiempo miserablemente, se cae en el proceso involutivo de los mitómanos, posesos y otros paranoicos y locos, para que el que tenga entendimiento entienda. Hasta pronto, amigos, y muchas gracias. Jorge Vélez Restrepo, abril 12 del 2020.